welcome. Buenos días Amen. para todos. Good morning, everyone. Espero que estén pasando un día, estén pasando un fin de semana muy especial. I hope you're having a very special weekend. Ya con tenerlos acá es especial, ¿verdad? Just having you here is very special to us. Y sabemos de que no hay coincidencias, hay diosidencias. And we know that there's no coincidence, there's actually God incidents. Así es. Así que en esta mañana prepárense, So prepare this morning, porque seguramente el mensaje que Dios tiene para nosotros because I am sure that the message that God has for us puede transformar nuestra vida para siempre. is able to transform our lives forever. ¿Cuántos sabemos de que una palabra es suficiente para que haga algo Dios en nuestra vida? How many of us know that just one word is enough for our lives? A veces creemos que tenemos que recibir muchas cosas para ver un resultado, Many times we think that we need to receive a lot of things to see a result. pero simplemente con una palabra But just one word, Dios puede hacer cosas inmensas alrededor de nuestra vida. and God is able to do great things in our lives. Dios puede cambiar a un hombre terco por un hombre con un corazón suave. He's able to change a stubborn man Y to la- a man with a soft heart. Y las mujeres dicen, And women say, amén. Amen. Y también Dios puede cambiar a una mujer cantaletosa. And God can change a woman that's always complaining Ese todo, espérate. Por una mujer dulce, to a sweet woman, comprensiva. comprehensive. ¿Verdad? Amén. understanding. Una Right. palabra. Just one word. Y al hijo rebelde también. And the son that's in Desobediente. rebellion En un joven, una joven manso, suave. into a soft and gentle young person. Así que presta atención. So pay attention. A veces algunos piensan que con la hipnopedia, ¿así se dice? Pueden aprender. Because sometimes people think that Inopedia ¿Saben think qué es it's eso, a verdad? solution for that. You know what that Dormir is? mientras aprende. ¿Sí? Dormir mientras aprende. Sleep while you learn. Echarse un sueñito mientras está escuchando algo. Just take a little nap as you hear something. Pues no, eso no es así. ¿Ok? That's not how it works. Así que si usted ve que alguno de sus lados se duerme, pégale un codazo. So just elbow the Suave. person beside you if you think Suave, they're para que no se sleeping. duerma, ¿listo? Just a little bit. El mensaje del día de hoy tiene por título So today's message, el poder está en las llaves. it is called The Power is in the Key. Diga a la persona que está a su lado, diga, el poder está en las llaves. The power is in the key. Tell the person beside you. Y aquí yo tengo unas llaves. So here are the keys that I have. ¿Cuántos en este lugar usan llaves para algo? A ver, How many of you in this place use aquí, keys alce la for mano. something? ¿Cierto que todos utilizamos llaves? That's right. Everybody uses keys. Alguien que no tenga ni una sola llave, alce la mano el que no tiene Is una there sola anybody llave. here that doesn't have a Diga, single yo no key? tengo llave para nada, una Say, llave I have física. no keys for anything. ¿Hay alguien que no tenga llave? Josh, por ejemplo, no tiene llave. So Josh doesn't have a key. Por for allá hay una example. persona que no tiene llave. There's a person over there who doesn't have a key. ¿Qué significa tener llaves? So what does that mean to have a key? Tener llaves significa poder, ¿verdad? Have keys means power. Porque tienes autoridad sobre algo. Because you have authority over something. Por ejemplo, a mí me dieron las llaves del local ese que está allá al frente, el local 10, 11, 12 y 13. For example, they gave me the keys to the other place over there right in front of us. Las personas que están construyendo allá vinieron y me dijeron, vea pastor, tome las llaves. People who are remodeling in there, they just came and said, Pastor, here you go, you have the keys. Saque todo lo que necesite de esos 5 locales. Take anything you need from those places. Por eso ustedes ven, no sé si se dieron cuenta, en la entrada hay un montón de luces. That's why you probably realized, at the entrance there's lots of lights. Entonces ellos me dieron las llaves, ¿eso qué significa? And they gave me the keys. What does that mean? Que me dieron el poder y la autoridad de poder entrar y salir cuando yo quisiera a ese lugar. ¿Es verdad o no? That they gave me the power and authority to come in and anytime I want. Es más, si yo llego a ese lugar y hay alguien que está trabajando en ese lugar Actually, if I come into this place and there's somebody working que no there me conozca doesn't know me y ve que yo entro con las llaves y abro la puerta, and see me coming in with the keys and I open the door, la persona se va a asustar. person are they going to be scared? Va a decir, este mínimo es uno de los jefes. They're probably going to say this is one of our Pónganse a bosses. trabajar que llegó un jefe. Oh, just keep working because the boss is here. Porque la llave significa poder, ¿verdad? Because the keys means power, Autoridad. authority. ¿A cuántos jóvenes le sueltan las llaves del carro? Alce la mano a los papás, alce la mano sin How many pena. young people A los can cuantos- actually get the car keys? ¿A cuántos jóvenes los papás le sueltan las llaves del How carro? many of you young kids you actually get the keys from your Hay dad? algunos, unos 3 o 4 que vi. There's just a few though. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que le están dando autoridad ¿para qué? That they are giving you authority for what? Para que maneje que el carro, ¿cierto? To drive the car, right? A menos que sea Don Ramón el de Chespirito, Unless it's Don Ramon from Chespirito. que le decía, por ejemplo, al chavo, el chavo venía y le decía a Don Ramón, So he would come to Chavo and say, y le decía, Don Ramón, ¿puedo ver televisión? Don Ramon, can I watch TV? ¿Puedo ver el partido tal? Can I watch this game? Y él le decía, sí.
And then he would say, yeah, of pero no lo course, prenda. but don't turn it on. A menos que tu papá te diga eso. Unless your dad tells you that. Toma ¿Puedo tener la llave del carro, papá? Here you go, there's the keys for the car. Sí, pero no lo maneje. Yeah, but don't drive it. No tiene sentido, ¿verdad? That doesn't make any sense, right? Si nos dan las llaves es para poder acceder, ¿verdad? If we are giving the keys, it's so we can access it. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama las llaves. Today's message is called the Perdón, keys. el poder está en las The llaves. power is in the Y keys. quiero decirte que Dios nos ha dado ese poder. And I want to tell you, God has given us that power Y nos ha dado esas llaves. and has given us those keys. Para aquellos que no vinieron, no estuvieron hace 8 días, For those of you who weren't here last week, quiero recordarte el versículo que estamos hablando, I want to remind you of the verse that we're working with. que se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. It is found in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Lo van a ver en sus pantallas. You're going to see it on your screen. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Lo tenemos? Si no lo tienen, no importa. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de ¿qué? Alguien que tenga Biblia, ¿qué? Poder, amor y dominio propio, ¿verdad? For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Dios no nos ha dado timidez ni nos ha dado cobardía, Él nos ha dado el poder. God hasn't given us timidity or, cowardice, but of power. Y de allí hemos estado hablamos de hace 8 días. And we were talking about this last week. Hablamos hace 8 días de que nosotros somos superhéroes, We were just saying that we are actually superheroes ¿verdad? Porque tenemos poderes que no todo el mundo tiene because we have powers that not everybody has, y que podemos mostrarlos a la gente. and we are able to show ourselves to other Así people. como los tienen los cartoons, los muñequitos como Spider-Man o Superman, Just like the cartoons like Spider-Man and Superman. que tienen superpoderes They have superpowers y que ellos los usan and they use them con el propósito de ayudar a alguien. with the purpose of helping somebody else. Así tú y yo Even that, tenemos un poder we have actually that power que Dios so, nos ha entregado. that God has given us. Y eso habla del espíritu de poder que Él depositó en nosotros. And that speaks about the power, the spirit of power that He's placed in us. Entonces hablamos de algunos de esos poderes So we were talking about some of those powers hace 8 días. last week. Y uno de ellos, o uno que mencionamos, es el poder de hacer milagros. And one of those that we mentioned was the power of performing miracles, El poder de sanar enfermos, power of healing the sick, de hablar proféticamente, of speaking prophetically, de liberar a personas que están of cautivas. releasing captives. Es más, de que algo nos toque y no nos afecte, algo nos trate de hacer daño y no nos afecte. Even if something touches us, it doesn't affect us. Eso lo dice la palabra. The word says that. Para aquellos, dice, todos los que creen le seguirán estas señales. So everybody who believes will follow these signs. O sea, no es solamente a algunos, es a todos los que creen. So it's not only some, it's everybody who Y believes. si tú crees en Dios, And if you believe in God, esas señales te deben de seguir. those signs will follow you. Pero también dice que también tenemos el poder de amar. But it also says that we have the power of loving. ¿Cuántos creemos o cuántos sabemos que este mundo necesita el amor de Dios? How many of you believe that this world needs love? Es más, ¿cuántos sabemos que este mundo, el amor está enfriándose? In fact, how many of you know that love is getting cold in this Por world? cualquier cosa matan a la gente. Because for any reason, people get killed. Por cualquier cosa la gente se odia. Or for any single reason, people ¿Estamos de hate each acuerdo? other. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree on that? Este mundo necesita el amor de Dios. So this love needs God's love. Eso es un poder sobrenatural. That is a supernatural power. Es más, en 1 Corintios 13, que no lo mencioné hace 8 días, Actually, in 1 Corinthians 13, si usted lo ha leído, if you read it, los primeros versículos dicen algo muy interesante. the first few verses say something really Quiero interesting. leérselos rápidamente. And I want to read them to you real quick. Porque hay muchas personas Because there's many people que se enfocan solamente en hacer milagros that focus only on performing miracles y en hacer cosas and sobrenaturales, doing supernatural things. pero se olvidan de que esas cosas sobrenaturales que podemos hacer en Dios But they forget that those supernatural things that we can do in God, no tienen sentido si no lo hacemos desde la base del amor. they are meaningless unless we do it on the basis of love. Miren lo que dice esto. So look at what this says. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. If I could speak all the languages on earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. ¿Es supernatural hablar todos los idiomas? Is it supernatural to be able to speak all languages? Ya casi que para nosotros es supernatural hablar otro idioma aparte del español.
So for us, it's actually supernatural that we're able to speak another language Y besides aquí, Spanish. y aquí está diciendo la palabra que si tú hablaras todos los idiomas, inclusive los idiomas angelicales, And the word says that if you were able to speak all the languages, even the angels' languages, dice, si no tienes amor, de nada vale. if you don't have any love, it is worthless. Si no lo haces amando a los demás, de nada vale. If you don't love others, it's just worthless. Después, otro versículo, ahí mismo el segundo dice, si tuviera el don de profecía, un don sobrenatural, y entendiera todos los planes secretos de Dios, wow, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. And the next verse says, if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. Imagínense eso, el don de la profecía, el saber inclusive también los secretos de lo que hay, que lo que Dios tiene, y también tener una fe que fuera capaz de mover todo. So just imagine that, having that the gift of prophecy, being able to tell other people and move mountains and all that. Pero si no tengo amor, de nada vale. But if I have no love, it's just worthless. Ahora miren el versículo 3. So let's look at verse 3. Si diera todo, dice, diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Qué tremendo eso. That's impressive, right? Porque ahí está diciendo que inclusive tú puedes entregar hasta tu propio cuerpo y hacer cosas tremendas por la humanidad. Because it says there that you can even give your own body and Te do podrías, tremendous things for te humanity. podrías hacer pobre para que los demás fueran ricos, You could become poor so others could be rich. pero si no lo haces en base al amor de Dios, But if you don't do it on the basis of God's love, ¿me hago entender? Si no lo hacemos en base al amor de Dios, if you don't do it on the basis of God's love, entonces de nada vale. it is worthless. ¿Sí se dan cuenta? You realize this. ¿Cuántos sabemos que en el mundo hay un humanismo muy tremendo? How many of you know that there's a tremendous humanism in this world Donde se acepta de todo y se vale de todo. where everything is accepted? Pero aquí la palabra está diciendo, no importa qué tanto tú haces, But the word says here, it doesn't Si matter no how lo- much you do. si no lo haces de la manera como Dios lo haría, con el amor que Él lo haría, If you don't do it the way God would with His love, de nada vale. it is worthless. Y el versículo 4 en adelante describe cómo debe de ser el amor de nosotros hacia los demás. And verse 4 onwards says, how our love has to be Un amor towards others. paciente, A patient love un amor que no tiene una lista de ofensas, that doesn't keep a record of things, un amor que todo lo puede, that can do everything, un amor que perdona, that forgives, un amor que no es fanfarroso o no es jactancioso, a love that doesn't pride on itself, un amor que no es celoso, and it's not jealous, un amor que no tiene envidias. it is not envious. Es un amor que simplemente da It is a love that only gives and gives and gives sin recibir nada a cambio, without getting anything in return, sin esperar que la otra persona me retorne lo que yo le estoy dando. not hoping that the other person will return in repayment what I'm ¿Será giving que them. ese amor Do you think that love es el que el mundo necesita? is what the world needs? Es más, cuando tú das de ese tipo de amor, la gente piensa que tú le vas a pedir algo a cambio. Actually, when you give that kind of love, people think that they are expecting something La in gente return. no lo puede creer cuando tú das y das y das. People cannot believe when you give, and give. Nos ha pasado cuando hemos ido a misiones que cuando vamos a misiones vamos y entregamos materiales, It has happened to us that whenever we go on missions, we give material, we give libros, products, books, CDs, CDs, información que para muchos de ellos no la tienen, no accesan a esa información, information that's not accessible to them, Biblias. Bibles. Regalamos muchas cosas, damos muchas We cosas. give lots of things away. Y cuando ellos reciben todo eso, And when they receive all that, ellos no lo creen. they do not believe Y it. dicen, pero ¿cuál es el catchy de todo esto? And then they say, what's the catch on this thing? ¿Dónde está lo que tengo que pagar extra o lo que tengo que hacer por obtener esto tan gratis? What is the payback? Why do I have to give back to you? Porque el mundo no está enseñado a recibir las cosas gratis. Because the world is not used to getting things for free. El mundo no está enseñado en sentirse amado sin que tú le tengas que devolver algo. And it is not designed to be loved without asking anything in return. ¿Me hago entender? Am I Entonces clear with esa this? dice, tenemos el poder sobrenatural de dar esa clase de amor.
So it says that we have the supernatural power to give those things. Y también hablamos hace 8 días And we spoke about that last week. de otro poder sobrenatural que tenemos nosotros. Of another supernatural power that we have. Y es el poder de perdonar. And it's the power of forgiving. Que tampoco todo el mundo tiene la capacidad de perdonar. That not everybody has that capacity of forgiving. Es más, algo curioso que leí esta semana en la palabra. Actually, something funny curious that I read about the word. Cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos diferentes cosas When Jesus was teaching his disciples of y many le different mostraba things, muchas cosas que él hacía, and it would tell them many of the things that he would los do discípulos se perform. animaban mucho. And they would cheer up really Y, well. y les decían, yo quiero tener eso. And they would tell him, I really want to have that. ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, Do you verdad? remember the story when he was walking on the waters? Y Pedro cuando lo vio caminando sobre el agua le dijo, yo quiero caminar como tú caminas. And when Peter saw him, he told him, I want to walk the way Y you Jesús do. le dijo, ven, dale. And then Jesus said, just come to Y me. comenzó a caminar sobre el agua. And he started to walk on the waters. Y hay muchas otras cosas donde los discípulos veían que Jesús hacía cosas And there's many more things that disciples saw he doing y something else. ellos se impresionaban. And they would feel very impressed. Pero hubo una situación But there was one particular donde, situation donde Jesús estaba hablando con sus discípulos también. when Jesus was talking to his disciples as well. Y seguramente había un conflicto allí entre ellos o alguien exterior a ellos también. And there was probably a quarrel between them. Y Jesús les dice, And then Jesus said, así literal le dice literal, a Sofía, Sophia, Sofía, si Camila if Camila, viene if she comes to y you te hiere and hurts you el mismo día the same day, 7 veces, 7 times, tienes que perdonarla 7 you veces. ought to forgive her 7 times. Así dice, And that's what it says. que después nos dice que es 70 veces 7, o sea, And then he says 70 times 7, 7 veces. 70 times. Y cuando ellos escucharon eso, And when they heard that, adivinen qué dijeron. guess what they said? Todos los discípulos dijeron, All the disciples said, Jesús, Jesus, aumentanos la fe increase our faith para hacer eso. to be able to do that. ¿Sí se dan cuenta? Do you realize Es más this? fácil It is easier levantar un muerto to raise a dead que perdonar a alguien 7 veces. than forgiving somebody 7 times. Es más fácil levantar una persona que está muerta It is easier to raise somebody from the por el dead poder del Espíritu by the Santo power of the Holy que Spirit perdonar a la misma persona que me hiera el mismo día 7 veces. than forgiving the same person who hurts you 7 times. Por eso los discípulos dijeron, aumenta mi fe. That's why the disciples said, increase our faith. ¿Cuántos sabemos que hay situaciones que son difíciles de perdonar? How many of you know that there are situations that are really difficult Y to una vez forgive? que nos pasó, And once it happened, hace mucho tiempo, a long time ago, y todavía no hemos podido perdonar esa situación. and we haven't been able to forgive that situation still. Entonces le pregunto, ¿es un poder sobrenatural perdonar? So I'm asking you, is that a supernatural power? ¿Será que este mundo necesita ver personas, hijos de Dios, que saben perdonar a los que nos han hecho daño? Do you think this world needs to see us forgiving other people who have hurt us? Ese poder está en ti y en mí. That power is within you. Que cuando alguien venga That whenever somebody comes to a you hacernos un agravio, to hurt you, tengamos el poder de perdonar. we have the power to forgive. Pero tenemos muchos más poderes. But we have many more powers. Hoy quiero hablarte de otro poder que tenemos And I want to talk to you about another power that we have. y que muchas veces no lo usamos. And many times we don't use it. Y quiero decirte por qué no usamos ese poder. And I want to tell you why we don't use that power. Y es por la ignorancia. It's just ignorance. La ignorancia Ignorance es la falta del conocimiento en particular de una cosa. is a lack of particular knowledge about something. Así como se define ignorancia. So as you define ignorance, Lo que hace 8 días hablamos del por qué muchas veces no usamos lo que Dios nos ha dado. as we spoke about why we don't use things that God has given ¿Por us. qué no manifestamos estos poderes al mundo? Why don't we manifest these powers to the world? Y otra de las razones es la ignorancia. And another reason is ignorance. El no saber para qué Dios me escogió o me Not trajo. knowing why God chose me. Y quiero mostrarte algunos versículos simplemente y rápido. And I want to show you some verses real quick. Porque es importante conocer a Dios. Why is it important to know God? Mira lo que dice Mateo 22, versículo 29. Look at Matthew 22, verse 29. Si lo tenemos, lo podemos proyectar, ahí está. Dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. So Jesus answered. Jesus replied, your mistake is that you don't know the scriptures and you don't know the power of God. No conocemos.
las didn't know it. escrituras. We didn't know Scripture. Y al no conocer las escrituras, Since we don't know Scripture, no sabemos cómo utilizar ese poder tan tremendo que Dios nos ha dado. we have no idea how to use that tremendous power that God has given us. No sé si recuerdan, pero he hablado varias veces que la solución a nuestros problemas está en nosotros. I don't know if you remember, but I've talked about this many times, that the solution to everything is within us. La solución a nuestros problemas no está afuera de nosotros, está en The nosotros. solution to all of our problems is not outside, it's within us. Pero como ignoramos, But since we ignore that, como no conocemos, we don't know it, no hemos entendido we haven't been able. lo que Dios ha puesto en nosotros, That what God has placed in us es muy difícil que lo manifestemos. is really difficult for us to manifest ¿Es it. así o no es así? Is that right or not? Por ejemplo, yo compré un aparato, era un speaker. So for example, I just bought a speaker, Y yo vine a entender muchas de las cosas que ese speaker tenía, and I came to understand all the features that the speaker had, no el día que lo compré, not on the same day that I bought it, sino casi un año después de haberlo comprado. but perhaps after a year that I bought it. ¿Saben por qué? You know why? Porque leí el manual. Because I read the manual. Sencillito como leer el manual, As simple as just reading the manual, uno comienza a entender muchas cosas de lo que uno compra. you begin to understand many things that you actually buy. No sé si me hago entender. I don't know if I'm making myself Pero- clear with this, Muchas de las cosas que Dios ha puesto en ti but many things that God has placed in you están en el manual, are in the en la manual, palabra. in the Word. Y por eso Jesús le dice a los judíos, porque está hablando con los judíos, That's why Jesus tells the Jews, lo because que, he's talking lo que to them, acabamos de leer. what we just read. El error de ustedes Your mistake es que no conocen las escrituras is that you don't know the Scripture y no conocen el poder de and you Dios. don't know the power of God. No sé si me estoy haciendo I entender. don't know if I'm making El error de myself muchos clear. de nosotros es que no conocemos lo que hay en las escrituras y el poder que hay en el Dios que está con nosotros. Our mistake is that we don't know the Scripture and the power that's within us. Por eso es que muchas veces entramos en temor y en cobardía That's why many times we come into fear, porque no conocemos quién está con because nosotros. we don't know who is with us. Sabemos quién es Dios, pero no conocemos a Dios. We know who God is, but we don't know who He is. Mira lo que dice en Efesios 4, 17 al 20. El día de hoy vamos a erradicar la ignorancia de esta iglesia. So today we're going to eradicate ignorance from this church. La ignorancia. Y vamos a comenzar a conocer un poco más de quién es nuestro poderoso Dios. And we're going to start to know a little bit more who is our powerful God. Efesios 4, 17. Ephesians 4:17. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ephesians 4:17 says, "With the Lord's authority I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused." Pablo le está hablando a un grupo de creyentes. So Paul is talking to a group of believers, Hombres y mujeres que ya venían caminando con Dios. men and women that had been walking with God, Que de alguna manera ya habían recibido a Jesús en sus vidas. who somehow had received Jesus in their lives, Que se congregaban. that would congregate, Que se reunían seguramente como nosotros nos reunimos en este momento a hablar de Dios. they would come together as we do here to speak about God. Y Pablo les dice, And then Paul says to him, hey, "Hey, no vivan como los que no conocen a Dios. do not live as those who do not know God. No seamos Do ignorantes. not be ignorant. Necesitamos conocer a We Dios. need to know God, Porque mira lo que dice, porque ellos because them, están irremediablemente confundidos. because they are confused. La gente de afuera no están confundidos People on the outside, they are porque confused no saben para qué existen. because they don't know what they exist for. Porque no saben para qué viven. They don't know what they were created for, Porque no saben para qué respiran. because they don't know what they breathe for. Creen que nacieron para crecer, They believe they were born to grow up, reproducirse, to reproduce, morirse. and then pass away. Lo que nos enseñaron en ciencia cuando éramos pequeños. Exactly what they taught us in science when we were little. Creen que nacimos o nacieron para comprar una casa, un carro, tener hijos y morirse. They believe they were born to just buy a house, raise children, and then die. Creen que nacieron para trabajar en la mejor compañía del mundo y morirse. They believe they were made to work in the best company in the world and then die. Creen que nacieron para tener plata en el banco y jactarse de eso y morirse. They believe they were born to have a lot of money in the bank, boast about it, and then die. Y no, And no, that's hay not algo the más reason. grande que eso. There's something greater than Ellos that. están confundidos, They are confused, pero ustedes no pueden ser como ellos. but you cannot be like them. Por eso no caminen como That's ellos. why do not walk like they do. Lean el manual, Read the manual, pregúntenle al que los diseñó
Ask the one who designed them, y Él les dirá el por qué está en este lugar. and he will tell them Él les dirá cómo resolver el problema que están viviendo. why they are here and how can they resolve the Pero issues no they para have. vivir, no simplemente para que el problema se solucione. But not just to solve the problem. Es para que ya el problema solucionado, Just because once the problem is solved, puedes entonces enfocarte en cómo ayudar a otros they are able to focus on how to help a others, conocer del diseñador del manual. to know about the designer of the manual. Hay muchas personas hoy en día que andan confundidas. There's many people today that are walking confused. Caminan en el mundo They are confundidas. walking in this world Creen being creen confused. que su vida es colgar un diploma en la pared de su cuarto o de su sala. And they believe their lives is about hanging a diploma on their Que, wall. que no tiene nada de malo. It has nothing wrong with it. Pero eso no es la vida. But that's not what life is about. Es más, Actually, hay personas que dicen, there's people who say, mi vida tiene sentido porque tengo ahora un hijo. my life has a point, has a meaning because I have a children now. I have a child. No sé si me hago entender. I don't know if I'm making myself No se clear. matan porque ya tienen un hijo. They don't kill because they already have a Pero child. la vida es más que eso. But life is more than that. Más que tener un carro o una casa. More than having a car or a house. La vida es vivir con propósito. Life is living with A purpose través de Dios. through God. Es manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros. He's being able to manifest what He has Es placed in us. manifestar ese poder que Dios ha puesto en It is nosotros. manifesting the power that He has placed in us. Porque Dios nos llama a que nosotros somos reconciliados para reconciliar. Because He's calling us because we have been reconciled to be able to reconcile. Eso dice la palabra. Because that's what the word says. Los he reconciliado conmigo para que ustedes vayan y les he dado el ministerio de la reconciliación. I have reconciled you with me so you're able to reconcile. It's the ministry of reconciliation. Porque hay personas que necesitan reconciliarse con Dios. Because there's people who need to reconcile with God. Están enemistadas con Dios. They're enemies to God. Y lamentablemente, como dice Pablo, viven irremediablemente confundidos. And regrettably, they live confused. Pero tú y yo no debemos de vivir así. But you and I, you don't have to live like that. Dice versículo 18, tienen la mente, oigan bien, y si quieren resáltenlo, dice, tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia quién. ¿Están leyendo conmigo? Hacia Dios. It says, verse 18, their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. Diga a la persona que está a su lado, Tell the person beside you, ser ignorante being de Dios ignorant of God me cuesta demasiado. cost me a lot. Porque hay gente que es muy sabia en su propia opinión. Because there's people who are really wise in their own opinion. Hay gente que tiene unas frases en su propia opinión que son hasta para enmarcar en la casa. There's people with very catchy phrases in their own ¿Cuántos opinion. sabemos que es así? How many of us Hay know? personas que tienen unas frases que uno dice, There's people who come with these awesome phrases. pero son basadas, They're based upon, muchas de ellas, many of them, en la ignorancia de Dios. they're based upon ignorance to God. Y aquí dice And it says here, que no podemos llenar nuestra mente de oscuridad, we cannot fill up our minds with porque darkness. la vida que Dios nos ofrece es mucho mejor Because the life that God is offering us is que much la que better tú y yo queremos vivir. than what you and I want to live. Yo no sé si tú me crees, I don't know if you believe me, pero la vida que Dios tiene para ti y para mí es mucho mejor que la que que tenemos para nosotros but the mismos. life that God has for you is a lot better than the one you and Eso I nos want to live. llevará a vivir en el poder de Dios. And that will lead us to living within God's power. Por último, otro versículo más, Lastly, another verse muy conocido también, is very well known acerca de la ignorancia de Dios about God's ignorance. o la ignorancia hacia Dios. The ignorance towards God. Oseas 4:6. Josías 4:6. We'll see in 4:6. Oseas 4:6 también es un versículo muy conocido. It's a very well-known verse Dice, as well. mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme y yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Verse 6 says, my people are being destroyed because they don't know me. Since you priests refuse to know me, I refuse to recognize you as my priests. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. La ignorancia en Dios, hacia Dios
Ignorance towards God nos destruye. destroys us. ¿Saben por qué? You know why? Porque porque muchos de nosotros, Because many muchos, of us, o muchas personas de la humanidad a lot of people, viven para satisfacer sus propios deseos, are living to satisfy their own wishes. pero no viven para levantar generaciones. But they do not live to raise generations. No viven con mentalidad generacional. They don't have the mentality of the generations. Y aquí está diciendo, el no conocerme a mí se destruyen a sí And it mismos. says here, not knowing me means destroying Y yourself. quiero que se den cuenta que él está hablando a quién, And I want you to realize that who's he talking a to? los sacerdotes. To the priests. Y usted dirá, le está hablando al pastor, So he's talking to the pastor, you would say. le está hablando al cura, le está hablando a los que ministran de Dios. He's talking to those who minister about God. Y no, And no, that's not right. le está hablando He's talking a todos nosotros. to all of us. El sacerdocio es intimidad con Dios. Priesthood is intimacy with God. Y él está diciendo, si no intiman conmigo, And he's saying, if you don't Se van become a intimate destruir. with me, you're going to destroy yourself. si no me conocen, If you don't know me, no van a vivir de acuerdo a mi plan, you're not going to live according to my plan, sino que van a vivir de acuerdo a su plan. but according to your own plan. Y no van a conocer el poder que hay en cada uno de ellos. Y no van a conocer el poder que hay en cada uno de And ellos. you don't get to know the power that's within you. Por eso tenemos que erradicar la ignorancia So we have to eradicate hacia ignorance Dios. towards God. Porque muchos de nosotros conocemos de temas, Because many of us know about a lot of subjects. perdón, conocemos de otros temas, We know a lot about another, Porque a lot estu- about another subject. porque estudiamos de esos temas, Because we study those subjects. porque leemos de esos And temas. we read about them. Si nos preguntan de esos temas específicos, podemos explicarle absolutamente todo. If they ask anything about those subjects, we are able to respond. ¿Es así o no es así? Is that right or not? Hay temas que tú tienes una claridad de cómo funcionan. There's many subjects where your clarity ¿Por qué? is great when you know about those Porque things. te has interesado en buscar y en entenderlos, ¿verdad? Because you have shown interest in knowing about them. Así como tenemos interés de conocer muchas cosas, So just as we are interested in knowing many other things, deberíamos de conocer we should be able to el know por qué estamos, why we're here on earth, el por qué estamos respirando por esa nariz hermosa que Dios te ha dado. why we are breathing through that nose. Diga amén, por lo menos, To say amen. que tiene una nariz hermosa. And you have a beautiful nose. Esa es mi hija. ¿Qué tal si conocemos What ese if we diseño? know that design? ¿Qué tal si aprendemos, Carlos, What if we learn acerca de ese diseño? about that design? Si nos ponemos a estudiar del por qué estoy en la tierra. If you come to study about why we are on earth. Porque quiero decirte algo. But I want to tell you something. Independientemente de cómo hayas llegado, por medio de quién hayas llegado a la tierra, This is independent from through whom you came to earth. eres un diseño exclusivo de Dios. You are God's exclusive design. Fuiste formado y formada por Dios. You were formed by God. Independientemente que haya sido una noche loca, Even if it was a crazy night, que parezca como un accidente, that it looks like an accident, como de pronto me pasó a mí, as it probably happened to me, que yo no era planeado por mis padres, that wasn't planned by my parents, pero Dios sí me planeó. but God did plan for me. ¿Me hago entender? Am I making Dios myself clear? sí me formó. God formed me. Y para poder entender para qué estoy en este lugar, And to be able to understand why I'm in this place, necesito conocer el que me diseñó. I need to know the one who designed me. Y si yo conozco al que me diseñó, And if I know who designed me, entonces voy a entender para qué estoy en este lugar. then I will be able to understand why I'm here. ¿Cuántos creen que eso es verdad? How many of you know that's true? Entonces, basado en esto, So based on this, dígale a la persona que está a la usted dirá, ¿por qué friega tanto el pastor? tell the person beside Dígale, no, you. eso no, eso no. Dígale a la persona que está al lado, Tell the person beside you. dígale, falta de ignorancia. Lack Dígale, of ignorance. falta de ignorancia lo Lack que of usted tiene. ignorance. Su problema es falta de ignorancia. Your problem is lack of ignorance. Me acuerdo que un día se lo dije a mi mamá, So I remember this one time I told my mom, por molestarla, le dije, mamá, because I was pulling her leg, and I said, Mom, mamá, lo que pasa es que tú tienes falta de ignorancia. the problem is that you have lack of ignorance. Y eso a mi mamá la encendió, no la entendió. And she didn't get it, so she got really mad. Así deberemos ser nosotros. So that's how we should be. No tener ignorancia de quién es nuestro Dios. Lacking ignorance of who our God is. Y cuando conocemos esos secretos de Dios, And when we know those secrets about God, especialmente acerca de nosotros, especially about us, nos empoderamos, we are empowered. ¿verdad?
adquirimos autoridad. We acquire authority. Y aunque se levanten las tormentas, And even when the storm raises against us, sabemos que Dios está con we nosotros know that God is with us. y no nos vamos a dejar ahogar por ellas. We're not going to let them drown us. Entonces, basado en esto, iglesia, So based on this, church, quiero hablarte de otro poder que está en ti y que está en mí. I want to tell you about another power that's within Un you and me. superpoder, A superpower. como el amor, Like love. como el hacer milagros, Like performing como el miracles. perdonar. Like forgiving. Dios nos ha dado un superpoder God has given us a superpower que tiene que ver con las llaves. that has to do with the key. Y es And it is la oración. prayer. El poder de la oración. The power of prayer. ¿Qué sucede, iglesia? So what happens, church, La oración es una fuente de poder is that prayer is a source of power. y también es un poder en sí misma. And it is a power in itself. Recordemos lo que le explicaba hace 8 días, So remember what I was talking to you que la last week, palabra poder that the word power en griego in Greek, significa dunamis. dunamis. Es de allí donde viene la palabra dinamita, dunamis, dinamita. That's where dynamite comes from. Dunamis, dynamite. Y usted sabe muy bien Dynamite. qué causa una dinamita cuando explota. And you know what happens? What dynamite causes when it explodes? Una onda expansiva An expansive wave que transforma el ambiente donde se encuentra. that transforms the environment where it is. ¿Cuántos creen que es así? Yo lo he visto. Yo How he many of you visto believe it's that? de 'Cause que I've una seen onda it. expansiva transforma en los ambientes. It's a wave that transforms environments. La oración es también ese poder So prayer is that que power as well. transforma It ambientes, transforms que environments. cambia And it ambientes. changes them. Les recomiendo una película por si no se la ha visto, And I would like to recommend a movie if you haven't que se seen it. llama Cuarto de Guerra, It is called War Room. War Room, Cuarto de Guerra. It's called War Room. Se la recomiendo para que usted se dé cuenta del poder que hay en la I oración. recommend that to you so you realize what's the power in prayer. Pero la oración But prayer es mal usada So when it's misused y también mal entendida. and misunderstood as well, ¿Por qué poco mal usada y mal entendida? when it's misused and misunderstood, ¿Por qué? why is it? Porque es muy poco usada la oración. Because it's used very little. Quiero que me acompañes a Mateo 26 And I would like you to join me at Matthew y 26. quiero mostrarte por qué la oración es muy poco usada. And I want to show you why prayer is used very little. ¿Por qué la oración es muy poco usada? Why do we use that so little? Estamos hablando de que Mateo 26, para ese momento en Mateo 26, en el tiempo de Jesús, So in the time of Jesus, when this was written, él lleva caminando con sus amigos, sus discípulos por mucho tiempo. he's been walking with his disciples for a long time. O sea, ya Pedro tiene con Jesús más de 3 años. So Peter's been with Jesus for more than 3 years. Juan, Marcos, todos John, Mark, all of tienen them. años de caminar con Jesús. They've been walking with Jesus for years now. Y Jesús les dice, vamos, los invito a orar. And then Jesus tell them, come on, let's go. Vamos a Let's go orar. pray. Y se van a orar. And they go pray. Y entonces Jesús les dice, And then Jesus tell them, muchachos, guys, oren ustedes acá, oigan bien, you can pray here. oren ustedes acá y yo me voy a orar más adelante. Pray here, and I'm going to go forward and I'm going to pray somewhere else. Y entonces Jesús, cada tanto, And then every so often he would just come to them Jesús regresaba para ver cómo estaban sus discípulos to see how they were. y los encontraba dormidos, And they were sleeping, roncando, just snoring, profundos, deeply asleep. como algunos aquí cuando uno está predicando. Like some of you here when we're Que a veces un preaching. día de esto quiero, hey, vámonos todos. That one of these days I would like to say, Y everybody, dejémoslo let's aquí. go. And just leave Nos them vamos. there. And then we Un we día de all esto voy a leave. hacer eso. We're going to do this one of these days. Y estaban profundos esos discípulos de Jesús. They were sound asleep there. Por eso a mí no me preocupa cuando hay gente que se duerme. Si se le durmieron a Jesús, imagínate. That's why it doesn't worry me when people fall asleep, because they fall on Jesus Y los encontraba dormidos. and they would find them asleep. Y entonces yo imagino que los discípulos estaban como que, hey, sorry, perdóname. And they were like, I'm really sorry. No sé qué Please me forgive pasa. me. I don't know what's going on with Y me. es entonces cuando Jesús dice lo que dice en el versículo 41. That's when Jesus says what it says here. Dice, velen y oren para que no cedan a qué. No cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne también, como lo define la Reina Valera o Biblia de las Américas, es débil. Keep watch and pray so that you will not give in to temptation, for the spirit is willing, but the body is weak. Oigan bien, So listen up. la oración es un arma espiritual.
prayer is a spiritual Y weapon, es muy poco usada and is very little used porque queremos que nos nazca de nuestras emociones el orar. because we want it to raise from our own emotions to El pray. día que yo sienta orar, The day that I feel like praying, ese día yo voy y oro. that's when I'm going to go and pray. Normalmente, Normally, lo que he visto, ¿no? what I've seen so Eso no far, pasa en esta iglesia. and that doesn't happen in this church, Cuando están en la inmunda, when they're doing really, really bad, cuando están en la situación más complicada, going through the worst situation, cuando ya el matrimonio está a punto ya, mejor dicho, ya se están yendo de la casa, when their marriage is about to break completely, o cuando la cosa está bien difícil, cualquiera que sea, and when the things are really going really ahí difficult, vamos y oramos. that's when we go and pray. ¿Es así o no es así? Is it that? ¿Por qué? Porque ya ahí la emoción está implicada. Because emotion is involved there. Porque las emociones están implicadas porque ya tú dices, ¿qué hago ahora? Those emotions are involved there because you say, what am I going to do Me now? diagnosticaron esta enfermedad y ahora ¿qué hago? I was diagnosed with this disease and what Me do I do botaron now? del trabajo y ahora ¿qué hago? They kicked me out from work and now what I do? Entonces ahí sí se te activa la emoción. And that's when your emotion gets Y vas a activated orar. and then you go to pray. Pero quiero decirte But I want to tell que you la oración es espiritual. that prayer is spiritual. No nace de la carne. It's not raised Nace del from the espíritu. flesh. It is born in spirit. Por eso es muy poco usada. That's what it's used really seldom. Porque queremos que nazca del alma y no van a ser del alma. Because we want it to be born from our soul and it's not born there. Muchas veces no, casi que sí, nunca. Vas a levantarte con una gana de orar. Almost 100% of the times you're going to wake up with a really A menos que desire to ya, pray. a menos que ya hayas entrenado eso en tu vida. Unless you have trained that in your life. Porque eso es como un músculo Because that's like a muscle. que necesita uno entrenarlo. Then you need to be it needs to be trained. ¿Por qué tenemos que orar? And why do we have to pray? Ahí dice Jesús que para que la tentación cuando llegue no nos atrape. And Jesus says it right there that so when temptation comes it doesn't catch Para que us. cuando la mujer nos dé cantaleta y nos diga algo que no nos gustó, en vez de insultarlo, pegarle a la pared o salir corriendo, pegarle, no mejor dicho, no decirle nada. So when you're being told off by your wife, you don't run away. Perdonarla, Just forgive her. entenderla Understand her. y de pronto reconocer el error. And maybe recognize your mistake. Cuando el hombre sea terco y diga, no es que así es, y así es, y así es, y así es, y así es. When the man is stubborn enough to say this is how it's done, this is how Y it's usted done. sienta que le está subiendo algo allá adentro And que you le feel va a something's explotar. coming up inside. Pero como ha orado, But since you've prayed, como ha velado, since he's prayed, eso enseguida le queda allá abajo y no sale. that's just stays in there, it doesn't come up. Y la mujer sabia edifica la casa. And the wise woman edifies her place, their home. Entonces nos damos cuenta que la oración es súper poderosa, So we realize that prayer is super powerful, pero no van a ser del alma, but it doesn't come from the soul. van a ser del espíritu. It comes from the spirit. Te doy un ejemplo. So here's an example. Si a nosotros nos dicen If somebody tells us que la selección de tu país, that your country's team, selección Colombia, los que nos gusta el fútbol, las mujeres de pronto no, pero los que les gusta el fútbol, Colombia national team, for example, juega el sábado is playing on Saturday a las 6 de la mañana at 6 a.m. contra Alemania, versus Germany, te levantas a las 4 de la mañana you wake up at 4 a.m. a verte las 2 horas previas to see the 2 previous hours del partido de fútbol to the y soccer estás game, como un bombillo. and you're like a light bulb. Te ves los 2 horas de partido de fútbol You look at the 2 previous hours, y te ves el post-game, and then 2 the horas post más. game 2 hours later. Y si hay otro partido después, te lo ves. And if there's another game afterwards, Irak you watch contra it. Zambia. No Iran importa. against Zambia. Te Doesn't lo matter. ves. You watch it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque emociona, Because it makes you excited. porque es de la carne, Because it is from the flesh. porque es algo que te entretiene. Because it entertains you. Pero si te dice, no importa, oye, te ves el partido si te has acostado el día anterior a las 3 de la mañana You watch the game even if you went to bed at 3 o a a.m. las 12 de la noche. or 12 a.m. Pero si nos dicen But if they tell us a las 8 de la noche, 8 o'clock antes de acostarte a dormir el viernes, before you go to bed on que Friday, el sábado vas a ir a orar a las mañanas en la iglesia, that Friday you're supposed to a come las and 6 pray de la mañana, at 6 a.m. into the church, te agarra Morfeo Morpheus grabs hasta el you día siguiente al mediodía till the next day at noon, y nadie te puede levantar de la and cama. nobody can wake you up. No porque tú no tienes problemas,
Because you have no problem. porque tu casa está bien, Because your household is in order. porque no tienes ningún problema de diagnósticos de nada You got no issues with diagnostics or something. y no hay necesidad de ir a orar. And you don't need to go and pray. Me hago entender con el ejemplo. Am I clear with this? Para los que no les gusta el fútbol, paseo a Canas Wonderland, 6 de la mañana tienes que levantarte e irte para Toronto, no importa la hora. For those of you who don't like soccer, if you have an outing to Canada's Wonderland, you wake up at 6 a.m. ¿Sí me hago entender? Am I clear with this? La oración es poderosa, Prayer is powerful, pero nace del Espíritu. but it is born in the Spirit. Muy poco usada Very little use. porque queremos que nos emocione, Because we want it to pero nace encourage del us. Espíritu. But it is born in the Por Spirit. eso Jesús lo dijo. That's why Jesus said El it. Espíritu está dispuesto, The Spirit is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. Así como los que hacen gimnasia o los que van a hacer fitness, Just like people, doing fitness and CrossFit and all tienen que that. comenzar a hacerlo y poco a poco van viendo el resultado. They have to keep doing it, and then little by little they see the result. Pero desde el día número 1 ya comienzan a haber procesos. But since day one, you start seeing process. Ahora, la oración es mal usada. So it is misused as well. ¿Por qué es mal usada? Quiero que me acompañes a Santiago, And why is it misused? I want you to come with me to James, capítulo 4, versículo 1 al 3. chapter 4, verse 1 to 3. Para que nos demos cuenta que la oración es mal usada So we también. realize that prayer is misused. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Desean lo del vecino. Entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen o que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. O si no se lo quitan, se lo tratan de dañarlo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aquí es donde viene esta parte. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. So James 4, verse 1 says, what is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from evil desires at war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of others. You are jealous of what others have, but you can't get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You only want what will give you pleasure. ¿Se dan cuenta? So you realize this. Es mal usada It is misused. porque cuando oramos, Because when you pray, oramos es para nuestro placer. we pray for our own pleasure. Es para que obtengamos lo que nosotros queremos So we can get what we want. y no lo que Dios quiere para And not nosotros. what God wants for us. O inclusive no oramos por otros. Or even we don't pray for others. Cuando muchas veces Dios nos invita a orar por otros. When many times He invites us to pray for others. ¿Sí se dan cuenta? You realize Hay un this. poder tremendo en la oración. There's a tremendous power in prayer. Cuando enfocamos la oración When we focus our prayer en conocerlo a Él, in knowing Him, en intimar con Él. in becoming intimate with Him. ¿A cuántos padres que están en este lugar How many parents here in this place les agrada que sus hijos solamente se le acerquen para pedir cosas? Levanten la mano. actually want when your kids come to you just to ask for something? Es más, Actually, algunos, some of you, cuando le van a pedir un favor o una salida, when they're going to ask you for something, comienzan a acercarse. they get closer to you. Papi, ¿quieres que te pode el pasto? You want me to cut the grass for you? Papi, voy a lavar la losa. I'm going to do the dishes today. Y ya como papá, ya tú comienzas, quiere algo. And because you have your instinct as a parent, you know that there's something behind. Digan amén los papás. Amén. Say amen, all the parents. Cierto que no es divertido que eso pase, Right? It's not funny when it happens. porque uno quisiera que lo buscaran por lo que uno es y no por lo que uno tiene. 'Cause Amén. you would like your children to come to you Es más, for what they not for what you have. Personas que tienen talento, me han dicho acá, que tienen talento o tienen, ¿cómo se diría eso? O tienen acceso a algo importante. Actually, people with talent or people that have access to something important Me lo han dicho. have told me Pastor, this. sería chévere que la gente lo buscara a uno por lo que uno es y no por lo que uno le puede dar a esa persona. It would be really nice if people came to me for what I am, not for what I have. Porque durante el año no lo llaman a uno, Because during the year, they don't call you. pero cuando lo necesitan a uno para ayudarles con algo que uno tiene o puede, But when they need you to help them with something that you have, lo llaman. they call you. Yo le he dicho a él o a esa persona And I o a tell esa this persona, person,
no te canses de hacer el bien. Do not get tired of doing good. Pero entiendo su corazón, But I do understand their heart. porque es el mismo corazón de Papá Dios. Because it's God's heart. Dios no quiere que lo vayas a buscar simplemente para que te dé lo que tú quieres. He doesn't want you to come to Him just to give you what you want. Entonces es mal usada la oración, So it is misused. Prayer is misused. porque muchas veces vamos en una lista de peticiones. Because we come with a list of requests. Y no es malo pedir, And it's not wrong to ask. no es malo pedir. It is not wrong. Lo malo es que solamente pidas The problem is when you only ask y que no lo busques a Él por lo que Él es. and you don't seek Him for what He is. Porque suceden tres cosas cuando oramos. Because three things happen when we pray. Conocemos a Dios y su naturaleza. We know God and His nature. Oye bien, suceden tres cosas cuando oramos. So three main things when we pray. Conocemos a Dios y a su naturaleza, We know God and His nature, lo que es Él, quién es Él. what He is, who He is. Conocemos quiénes somos We know who we are y nuestra identidad. and our identity. Y por tercero, conocemos para qué estamos en la tierra. And thirdly, we know why we are here for. Repito, Say it again. cuando oramos When we pray de la manera correcta, the right way, cuando buscamos a Dios, aun cuando no tenemos el deseo en la carne de buscarlo, when we seek Him even when we don't have that desire in our flesh, y cuando lo buscamos para estar con Él, and when we seek Him to be with Him, suceden tres cosas. three things happen. Lo conocemos a Él We know Him y su naturaleza, and His nature. conocemos quiénes somos We nosotros, know who we are, o sea, nuestra identidad, our own identity, pero también but also conocemos para qué estamos en la tierra. we know why we are here for. Porque habemos muchos Because there's many of us que no sabemos para qué estamos en la tierra. who don't know why we're here. Habemos muchos que no sabemos los dones y talentos que Dios nos ha dado. We don't know the gifts and talents that God has given us. Habemos muchos que simplemente vivimos para trabajar There's many of us who only live to work y para ir un domingo a la iglesia, and to go to church on Sunday, pero no vivimos con una vida intencional but we don't live y intentionally con un propósito claro, with a clear purpose más allá de solamente comprar una casa dentro de 5 años, beyond just buying a house within the next 5 years. porque en ti hay algo especial de Dios Because there's something special from God in you, y que Él está esperando que lo hagas, and He's waiting for you to do it, que se lo des a la humanidad, to give it to humanity, que tanto lo necesita. who so needs it so much. Entonces hay poder en la oración So there's power in y esa es prayer, la llave and that is the key que Dios nos da, that God gives us. porque la oración es la llave Because prayer is the key, y el poder comienza cuando lo usamos, and the power begins when we use it. porque de nada vale Because it is worthless. que yo tenga una llave You have a key de algo of something y no la use, ¿verdad que and no? don't use it. No vale la pena. It's not worth it. Es más, si yo me pongo a mirar las llaves que tengo acá, Actually, if I look at the keys that I have here, yo podría decir, la uso, I can say I use this one. la uso bastante I use esta. this one a lot. Esta realmente casi no la uso. I rarely use this one. De pronto una vez en un año. Maybe once or twice a year. Esta la uso todos los días I use this every day para mi casa. to my Ah, esta house. es para la iglesia, perdón. This opens the church actually, Y esta es la del carro. and this one opens up the car. No es tener la llave. It's just not having the key. No es solamente saber que Dios te ha dado el poder de la oración, It is not knowing that God has given you the power sino of prayer, el que la usemos, but being able to use it. el que nos metamos a orar. Just coming close and pray. Porque sin excepción, Because with no exception, todos en este lugar sin excepción, everybody in this place, with no exceptions, hemos pasado have been through o estamos pasando por or dificultades. are going through hard times. Pero no todos reaccionamos igual But we don't, not all of us react the same o way de la manera correcta. or the right ¿Me way. hago entender? Am I clear with this? Todo el mundo sin excepción pasa por dificultades, ¿verdad? Everybody who goes through tough stuff, Pero no todo el mundo reacciona de la manera but correcta. not everybody reacts the same way, the right way. Todo el mundo sin excepción tiene que tomar decisiones trascendentales, ¿verdad? Everyone with no exception has to make transcendental Pero no todo el mundo decisions, sabe cómo tomarlas. but not everybody knows how to make them. Todo el mundo sin excepción tiene propósito en esta vida. Everyone with no exception has a purpose in this life, Pero no todo el mundo sabe para qué existe. but not everybody knows why they exist. ¿Sí me hago entender con lo que acabo de decir? Am I clear with this? Todos tienen dificultad, Everybody has difficulties. todos tenemos problemas, We all have trouble, pero no todos reaccionamos de la manera correcta. but we do not react the same way, the Todos tenemos- right way. Todos tenemos que tomar decisiones muy importantes en nuestra vida, We all need to make very important decisions in our life, pero no todos saben cómo tomarlas. but we don't know. Most of us know. Todo know el how to make mundo tiene propósito, todo ser humano tiene propósito, them. Everyone has purpose, pero no todo el mundo
But not everybody conoce el propósito. know the purpose. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque no tiene las llaves que tú y yo tenemos. Because they don't have the keys that you and I have. Las llaves de poder ir y conocer a Dios. The keys of being able to go and know God. La llave de la oración. The key of prayer. La llave de buscar a papá Dios. The key of seeking God. Y conocer para qué existo. And know why you exist. Y dejar de enfocar mi mirada en lo que me rodea. And stop focusing my sight on what surrounds me. Y enfocar nuestra mirada en lo que es Dios para mí. And focus my sight on what God wants for me. A esto le llamamos cuando estamos en ese tiempo de oración. So when we're in that time of prayer, A eso se le llama el momento ajá. we're called that aha moment. ¿Saben qué es el momento ajá? You know what that means? Ajá. Aha. Cuando usted está pasando por una situación no entiende, pero So that's when you're going through a situation, you're like, es que era por este lado. it was this way. En ese momento viene la revelación, ¿verdad? And that's when revelation comes. Por ejemplo, esta mañana nos pasó So, for example, this morning it happened to us con Jackson. with Jackson. Llegamos súper temprano a las 8 de la mañana. We came Teníamos super discipulado. early today. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? And then we said, what are we going to do? Terminemos de armar el coso a Julián. Let's just finish up assembling this thing for Julian. Todo esto que ustedes ven acá. All this that you see here. Y comenzamos a armarlo. Comenzó Jackson a armarlo. And then Jackson started to putting it Y de together. pronto él me llama, Pastor, ven. And then he calls me. Pastor, esto no sirve, esto no es para este piano. This doesn't work. This is not for this piano. No, porque mira, esto no funciona, esto no agarra. Because this doesn't work. It doesn't go here. Mira, la foto dice que es para para una base que tiene la forma curva, no rectangular. Because the picture says this is for a curved way, a curved shape. This is not for Y that. tenía razón. And he was right. Jackson tenía razón. He was right. Y comenzamos, bueno, no, va a tocar empacar y devolver eso otra vez. And then we started thinking we have to pack this up and then return it. Otros 15 o qué sé yo, otros 8 días para que llegue eso otra vez. Another 15 days until we get it back. Y de pronto a mí se me ocurrió, y eso fue como también, se me ocurrió meterlo de otra manera. And then it occurred to me just to put it in another way. Y lo metí y enseguida enganchó. And it actually fit the way I did it. Y entonces en ese momento Jackson y yo hicimos, And that's when Jackson and I said, es que no era de esa manera, sino de esta. It was not the other way, it's this way. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. And that's what happens to Que us. tú estás pasando por un momento que no entiendes. You're going through something, Que tú dices- sometime that you don't understand. Esto es para empacar y vámonos. And then this is like, just let's pack up and leave. Empaquemos esto y devolvamos esto porque esto no tiene Let's solución. pack this up and then return this because Pero there's no sigues solution. insistiendo, But you keep going, you keep sigues doing it. meditando. You insist and you keep meditating. Les digo que vimos el manual, no fue que Jackson me arrancó eso la loca tampoco. And I'm telling you, we read the manual. It's just not that we did Pero en it el on our manual own. no especificaba que con el rectangular también se podía. But the manual didn't specify that we could do it this way, with a rectangular shape. Y cuando por fin lo enganchamos, And then we were finally able to assemble it. todo comenzó a ponerse en su lugar. Everything started to be in its place. Eso es lo que sucede cuando en la oración That's what happens when in Dios te prayer, responde. God responds to you. Que tú sientes una paz You feel some y peace, todo comienza a cuadrar. and then everything matches in this Todo place. comienza a tener sentido para tu vida, Everything starts to make sense in your life, aunque para los demás no tenga sentido. even though it doesn't make sense to others. Y ya tú no empacas, sino que ya tú comienzas a vivir de acuerdo a lo que Dios te dijo. And you don't pack up, but you start living according to what God wants with you. Porque mira lo que dice Mateo 6 y con eso terminamos. Just look at what Matthew 6 says. Aquí vamos a terminar, And here we're going to finish here. les prometo. I promise. Dice, pero tú, cuando ores, Jesús le está hablando, nos está diciendo a nosotros, pero tú cuando ores, But when you pray, Jesus is telling this to cuando us. uses esta arma poderosa de la oración, When you use this powerful weapon of prayer, cierra, apártate a solas, step away, cierra la puerta detrás de ti shut the door behind you, y ora a tu Padre en privado. and pray to your Father in private. Entonces, Then your tu Father, Padre, quien todo lo ve, who sees everything, te recompensará, will reward you. te recompensará. Will reward you. La oración es una llave. Prayer is a key. Oye bien, Listen up. mira para acá. Just look this way. Este es el mundo en el que tú estás. This world that you're in, Hay cosas que te afligen, there's many things that hay afflict cosas you que te afanan, and rush hay you cosas que te preocupan, and then worry you. como también hay cosas que te alegran. There's many other things that actually make you Y Dios joyful. dice, Jesús dice, And Jesus says, usa el poder de la oración, use the power of prayer. pero cuando ores, But when you pray, abres la puerta you open the door
con la llave de la oración. with the key of prayer. Métete. You get in there, Ven para acá, papi. Cierra la puerta close the door, y aquí en lo privado, and here in private, tu padre que está en lo privado, your Father who is in the private, que solamente te ve él that he only can see you, y tú lo ves a and él, you see him. comienzas a entender quién es él. That's when you begin to understand who he is. Comienzas a escuchar su voz. You start to listen to his voice, Y papá Dios comienza a decirte and then God starts to tell you cosas como, por ejemplo, things like, no solo de pan vivirás. not only of bread will you live. No te preocupes por lo que vas a comer. Do not worry about what you're going to eat. No te preocupes por lo que la gente Do va a not- pensar de ti. Do not worry about what people think about you. Y ahí en intimidad tú hablas con él y él habla contigo. And right there in intimacy, he talks to you, Y él comienza a llenarte de vida. and he begins to fill you up with life. Y dice que aquí en lo privado, And it says here in private, él te va a dar la he solución will give you the solution que se verá en público. that the people will be able to see. Pero muchos de nosotros But many of us queremos resolver en lo público want to resolve in public cuando no entendemos when we do not understand que todo se resuelve en lo privado, that everything has to be resolved in con private papá Dios, with Daddy God, en intimidad, in intimacy, a solas, lonely, sin distracción, with no distractions, donde el mundo no te puede decir lo que tú eres, where the world cannot tell you what you are, sino que Dios diciéndote quién eres. but God telling you what you are. Y termina diciendo eso, And it ends up saying that, que Él then He recompensará en público. will reward you in public. Y de pronto entraste a este cuarto con temor. And maybe you came into this room with fear. De pronto entraste a este cuarto con rabia. Maybe you came angry. De pronto entraste a este cuarto con ira, Maybe you came in with real anger, con decepción, with deception, con dolor, pain, con confusión, confusion, porque no sabes qué va a pasar. because you don't know what's going to happen. Pero quiero decirte But I want to tell you que cuando salgas de este lugar, that when you come out from this room, vas a salir con autoridad, you will come with authority, sales con claridad, with clarity, sales con poder, with power, sales con decisión en tu vida, with decision in your life. porque Dios en lo privado te dijo quién eras tú. Because God in private told you who you are. Pero muchos queremos buscar a Dios en lo público para conocer qué es lo privado. But many of us want to seek Him in public. Esa llave es para entrar a ese lugar. That key is to come into that place. El último versículo, Midia, si me lo pueden, Sandra, por favor, si lo puedes poner. In the last verse, Creo que es el de Pedro, I think it's Peter. Mateo 16. ¿Sí lo tienen allá? Jesús le dice a Pedro algo. Jesus tells Peter, Le dice, Pedro, bendito eres, Simón, le dice, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No te aprendiste de ningún ser humano, no lo aprendiste de ninguna sabiduría humana. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esa revelación, o sea, sobre esa roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I said to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the No, kingdom no, of está ahí, heaven." está ahí. Quiero decirte algo. I want to tell you something. El temor Fear, es el principio del espíritu de muerte. it is the principle of the spirit of death, Porque tú crees que todo se ha acabado. because you believe everything has finished. Pero cuando estamos en oración, But we are in prayer. nos llenamos de poder y autoridad We get filled with power and authority, para que la muerte no pueda en contra de so nosotros. death cannot do anything against us. Porque Pedro dijo lo que dijo porque estaba en intimidad. Because Peter said what he said because he was in intimacy. Por eso Jesús le dice, eso no te lo reveló un ser humano. That's why Jesus said that wasn't revealed to you by Lo human. que dijiste Whatever you said, fue en intimidad y hubo un momento, ajá. it was an intimacy and it was an aha moment. Y ya con esa palabra que dijiste, And with that word that you said, tienes autoridad. you have authority. Porque
Satanás, because Satan, el mundo espiritual de las tinieblas, spiritual word of no darkness, prevalecerá sobre esa will not revelación. prevail against that revelation. Amén. Amen. No prevalecerá. It won't prevail. En la intimidad te llenas de valor. In intimacy, that Y es gives you cuando courage. Jesús le dice, versículo 19, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. And that's when Jesus says in verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Dios nos ha dado esa llave que es la oración. God has given us that key. Y a which is través de prayer. esa llave And through that key, vendrá la revelación revelation will para come atar y desatar bendiciones sobre tu vida. to tie up and untie revelation in your Para life. atar maldiciones y echarlas fuera de tu vida. Tie up curse and kick them out of your life. Para que la muerte no pueda en contra tuya. So death cannot do anything against you. Por eso Dios nos ha dado ese poder. That's why God has given us that power. Por eso Dios nos ha dado esas That's llaves. why God gave you those keys. Para que tú y yo la usemos. So you and I can use them. Para que vayamos en esta semana y en todo el resto de nuestra vida a orar. So we can go and pray this weekend throughout the rest of our liles. Para que te levantes un sábado de la mañana a las 6 de la mañana, así no tengas nada, y vengas a orar con So nosotros. you get up on Saturday, early on Saturday morning, and come pray. Verás el poder que hay And you'll see the power a that's través de la there oración. through prayer. Tienes un poder sobrenatural en tus You have a manos. supernatural power.